Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. No hubo tiempo para orar, no hubo tiempo para pedir perdón, solo hubo el sonido chirriante de los neumáticos contra el asfalto húmedo y luego el impacto brutal del metal contra el metal. El ruido fue ensordecedor. Fue como si una bomba hubiera estallado dentro de mi cabeza. Recuerdo el crujido del vidrio rompiéndose en mil pedazos y la sensación de mi cuerpo siendo sacudido con una violencia que ningún ser humano debería experimentar jamás. Luego vino el silencio, un silencio absoluto y pesado que lo cubrió todo. Momentos antes yo conducía tranquilo. Era domingo por la noche. Llevaba puesto mi mejor traje azul marino y mi corbata de seda. Venía de la iglesia. Había sido un servicio poderoso, según decían todos. La gente había llorado y levantado las manos. Yo estaba en la plataforma. Yo era uno de los líderes principales. Todos me miraban con respeto. El hermano Carlos es un hombre de Dios, decían, un ejemplo de integridad. Conducía mi coche nuevo con esa satisfacción en el pecho. Sentía que Dios me debía favores por todo lo que yo hacía en su casa. Me sentía seguro, me sentía intocable. Pero en el asiento del copiloto había un maletín de cuero negro. Ese maletín era mi secreto. Ese maletín era mi condena. Dentro estaba el dinero de la ofrenda especial de construcción que yo debía depositar en el banco a la mañana siguiente. Pero mis planes eran otros. Una parte de ese dinero nunca llegaría al banco. Ya lo había hecho antes. Era fácil. Nadie sospechaba del tesorero fiel. Nadie sospechaba del hombre que oraba más fuerte que todos. Yo había justificado mi robo 1000 veces en mi mente. Pensaba que me lo merecía por mi trabajo duro. Pensaba que Dios entendía mis necesidades. Qué equivocado estaba. Qué terriblemente equivocado estaba. Cuando abrí los ojos después del impacto, no sentí dolor. Eso fue lo primero que me extrañó. El coche estaba destrozado contra un poste de luz. El capó estaba arrugado como si fuera papel de aluminio. Salía humo del motor y había un olor penetrante a gasolina y caucho quemado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que heló mi sangre. Yo estaba fuera del coche. Estaba de pie en la acera mirando la escena. Me acerqué al vehículo con un miedo que me apretaba la garganta. Miré a través de la ventana rota del conductor. Lo que vi me hizo gritar, pero de mi boca no salió ningún sonido. Allí estaba yo. Mi cuerpo estaba atrapado entre el volante y el asiento. Tenía la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Había sangre en mi traje azul. Mis ojos estaban abiertos, pero vidriosos y sin vida. Estaba muerto. No había duda alguna. Ese era mi cadáver. El pánico se apoderó de mí. No un pánico normal, sino un terror espiritual profundo. Comencé a mirar a todos lados desesperado. Esperaba ver una luz. Durante años había escuchado y predicado sobre el momento de la muerte de un cristiano. Esperaba ver ángeles vestidos de blanco descendiendo suavemente para llevarme. Esperaba sentir una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Esperaba ver el túnel de luz brillante y escuchar música celestial. Miré hacia el cielo nocturno, esperando ver las puertas del cielo abrirse para recibir a su siervo fiel. Pero el cielo estaba cerrado. No había estrellas, no había luna, no había ángeles. En lugar de luz comenzó a formarse una neblina gris y densa a mi alrededor. El ambiente se volvió frío. No era un frío de invierno, era un frío que quemaba. Un frío que atravesaba mi alma y me hacía temblar sin control. Empecé a sentir una presencia maligna detrás de mí. No podía verla, pero sabía que estaba allí. Sentía ojos observándome desde las sombras, ojos llenos de odio, ojos que habían estado esperando este momento exacto durante años. Intenté decir el nombre de Jesús. Quise gritar, «Soy cristiano, soy líder de la iglesia. Esto es un error», pero las palabras se morían en mi garganta. Era como si mi lengua estuviera atada. No tenía autoridad. Toda mi religiosidad y mis títulos no servían de nada allí. Mi traje de líder se había quedado en el coche con mi cuerpo muerto. Aquí estaba desnudo espiritualmente, y mi alma estaba sucia. De repente sentí un tirón. No fue hacia arriba, fue hacia abajo. Sentí como si el suelo bajo mis pies espirituales se abriera. Una fuerza de gravedad inmensa me agarró por los tobillos. Traté de agarrarme de algo. Traté de agarrarme del poste de luz. Traté de agarrarme de mi propio coche, pero mis manos atravesaban la materia física como si fuera humo. Yo
Ya no pertenecía al mundo de los vivos. Comencé a descender. Al principio fue lento. La ciudad y las luces de la calle se alejaron hacia arriba. Vi la ambulancia llegar a lo lejos y las luces rojas girando, pero cada vez se veían más pequeñas. Escuché los gritos de la gente que se acercaba al accidente, pero sus voces se volvieron ecos lejanos. La oscuridad me envolvió por completo. Era una oscuridad tan espesa que se podía tocar. Era como tinta negra. Me asfixiaba. El descenso se aceleró. Caía a una velocidad vertiginosa. El viento zumbaba en mis oídos, pero no era viento. Eran lamentos. Al principio pensé que era el viento silbando, pero luego afiné mi oído. Eran voces, millones de voces, gritos de terror, llanto de desesperación, alaridos de dolor que no terminaban nunca. El sonido venía de abajo, venía del lugar hacia donde yo me dirigía. Mi mente luchaba por entender. ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo soy salvo. Yo hice la oración de fe. Yo servía en la iglesia todos los domingos. Repasaba mi currículum espiritual como si estuviera en un juicio, pero en esa oscuridad mi conciencia despertó con una claridad brutal. La imagen del maletín negro vino a mi mente, el dinero robado, las mentiras que le dije a mi esposa, la doble vida que llevaba cuando nadie me veía, la pornografía en mi teléfono, el orgullo en mi corazón, el desprecio que sentía por los hermanos más humildes. Todo eso brillaba ahora en mi mente no como pequeños errores, sino como cadenas pesadas que me arrastraban al abismo. Me di cuenta con horror de que Dios no se había equivocado. No había ningún error administrativo en el cielo. Yo me dirigía a mi verdadero hogar, al lugar que yo mismo había construido con mis acciones ocultas. La velocidad de la caída era insoportable. Sentía que mi espíritu se iba a desintegrar. El frío intenso empezó a cambiar. Ahora empezaba a sentir calor, un calor sofocante y seco. El aire olía a rancio, olía a cosas viejas y podridas, olía a azufre. Ese olor que tantas veces mencioné en mis sermones para asustar a otros, ahora estaba entrando por mi nariz. Era real, todo era real. El miedo se transformó en certeza, ya no había vuelta atrás. Iba al infierno. Yo, el tesorero, el diácono, el hombre de confianza, estaba cayendo al infierno. Quise llorar, pero no tenía lágrimas. Quise despertar de esta pesadilla, pero esto era más real que cualquier cosa que hubiera vivido en la tierra. La vida en la tierra parecía un sueño borroso comparada con la intensidad de este momento. De repente, el túnel oscuro se abrió en una caverna inmensa. El calor me golpeó como una pared sólida. Mis pies tocaron un suelo duro y rocoso. Estaba en penumbras. El aire estaba lleno de humo y cenizas. Miré a mi alrededor temblando. No estaba solo. Había sombras moviéndose en la distancia, y los gritos que antes escuchaba lejos ahora estaban aquí, justo a mi lado. Estaba en el lugar de los perdidos, y mi eternidad de horror apenas comenzaba. El calor fue lo primero que destruyó mi cordura. No era como estar bajo el sol en la playa, ni como el calor de un incendio común. Era una presión física. Se sentía como estar dentro de un horno industrial que lentamente aplastaba mis huesos. Mi piel espiritual sentía que se ampollaba y se desprendía solo para regenerarse y volver a quemarse en un ciclo constante de agonía. Cada respiración que tomaba era una tortura pura. El aire era espeso y venenoso. Entraba en mis pulmones como ácido hirviendo. Intenté toser, pero de mi pecho no salió nada excepto un raspado seco que desgarró mi garganta. El olor era peor que el calor. Es difícil describir el olor del infierno a alguien que está vivo y respira aire fresco. Imagina el olor de un matadero mezclado con una alcantarilla desbordada y azufre puro. Imagina el olor de la carne podrida que ha sido dejada bajo el sol durante semanas. Ahora multiplica eso por 1000. Era el olor del pecado concentrado. Era el olor de la corrupción absoluta. Esa pestilencia impregnaba mi ser. No estaba solo fuera de mí, estaba dentro de mí. Me sentía sucio de una manera que ningún jabón podría lavar jamás. Me miré las manos. Eran las mismas manos que habían contado el dinero robado horas antes. Ahora se veían marchitas y grises. Parecían las manos de un cadáver, pero yo podía sentirlo todo. Sentía cada nervio gritando de dolor. Bajé la vista hacia mi cuerpo. Mi traje fino había desaparecido. Estaba cubierto con unos trapos que parecían vendas sucias y quemadas. Me sentí expuesto. Me sentí vulnerable.
En mi desesperación intenté hacer lo que siempre hacía en los momentos difíciles. Intenté usar mi vocabulario religioso. Intenté actuar como el líder que yo era en la tierra. Me puse de pie sobre ese suelo ardiente e intenté gritar. Quería decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quería citar el Salmo 91. Quería gritar, te reprendo, Satanás. Pero cuando abrí la boca para decir el nombre de Dios, algo me aterrorizó más que el fuego. No podía decirlo. Era como si mi mente se hubiera quedado en blanco. Los versículos que había memorizado durante años se habían esfumado. El nombre de Jesús que había usado tan a la ligera en mis sermones y oraciones públicas simplemente no acudía a mis labios. Estaba bloqueado. Sentí un nudo en la garganta que me impedía pronunciar el santo nombre. Entonces comprendí con horror que el tiempo de la gracia había terminado. El nombre de Jesús es una llave que abre puertas mientras estás vivo. Pero aquí yo no tenía derecho a usarlo. Yo había pisoteado ese nombre con mi estilo de vida. Ahora ese nombre me había sido quitado. Una risa resonó desde las sombras. Era una risa seca y cruel. Sonaba como piedras raspando contra piedras. Me giré buscando el origen de ese sonido. De la oscuridad emergió una criatura. Era baja y deforme. Su piel era escamosa y oscura como el carbón. Sus ojos brillaban con una malicia amarilla. No se parecía a las caricaturas de diablos con tridentes. Era mucho más aterrador porque era real. Era odio puro con forma física. Bienvenido, tesorero, siseó el demonio. Su voz sonaba como múltiples voces hablando a la vez. ¿Trajiste el maletín? ¿Trajiste el dinero para la construcción? La criatura se rió de nuevo y otras sombras se unieron a la burla desde la oscuridad. Ellos sabían todo. Sabían mi título en la iglesia, sabían mi pecado, sabían mi secreto. Sentí una vergüenza tan intensa que quemaba más que el fuego físico. En la iglesia yo podía esconderme detrás de una sonrisa y un «Dios te bendiga, hermano». Aquí no había máscaras. Mi alma estaba desnuda ante mis acusadores. «Yo soy un hijo de Dios», intenté gritar, pero mi voz salió débil. «Déjenme en paz». El demonio se acercó a mí con una velocidad sobrenatural. Puso su rostro lleno de cicatrices a centímetros del mío. Podía oler su aliento a podredumbre. «Tú eres hijo de tu padre, el diablo», gritó con una furia que me hizo caer al suelo. «Nos serviste bien allá arriba. Mentiste, robaste, engañaste a los simples. Tú nos perteneces ahora. Tu hipocresía fue tu adoración hacia nosotros». Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Él tenía razón. Mi teología no podía salvarme. Mi cargo en la junta de la iglesia no podía salvarme. Las oraciones de mi madre no podían salvarme ahora. Estaba solo, total y absolutamente solo. Una sed insaciable comenzó a arder en mi garganta, que era la sed del rico en la parábola bíblica, una sed que hacía que mi lengua se pegara al paladar. Recordé el dispensador de agua en el pasillo de la iglesia. Recordé las botellas de agua que dejé a medio tomar en mi coche. Hubiera dado mi alma otra vez solo por una sola gota de agua, pero no había agua aquí. Todo era seco, todo estaba muerto. El demonio me agarró por el brazo. Su agarre era como tenazas de hierro calentadas en una fragua. Quemó mi piel y grité de agonía. «Camina», ordenó. «Este no es tu lugar es más profundo. Tenemos un sector especial para gente como tú, el sector VIP». Me arrastró a través de ese paisaje rocoso. Mientras avanzábamos, vi escenas que me perseguirán por siempre, si es que existe un siempre. Vi personas sumergidas en lagunas de lodo hirviendo gritando por misericordia. Vi personas siendo atormentadas por recuerdos de su pasado que se proyectaban frente a ellos. Los gritos eran constantes. Era un coro de miseria eterna. Nadie ayudaba a nadie. Todos estaban concentrados en su propio dolor. No había compasión. La compasión es un regalo de Dios y Dios no estaba aquí. Mientras era arrastrado pensé en mi esposa. Ella probablemente estaba recibiendo la noticia de mi muerte en este momento. Estaría llorando. Ella pensaría que yo estaba en el cielo caminando por calles de oro. La iglesia organizaría un servicio fúnebre. Dirían cosas maravillosas sobre mí. Él peleó la buena batalla, diría el pastor. Enterrarían mi cuerpo con honores. Pero mientras ellos cantaban himnos de esperanza, mi alma estaba siendo arrastrada más profundo al abismo. La ironía era enfermiza.
La mentira que viví en la tierra continuaba incluso después de mi muerte. Quería correr de vuelta. Quería decirles la verdad. No me entierren como un santo. Quería gritarles: soy un ladrón. Adviertan a los otros. Pero era imposible. El puente estaba roto. Si esta historia está tocando tu corazón, si algo dentro de ti se está moviendo, quédate conmigo. Y tómate un momento para suscribirte al canal. Esto no es solo un video, es un encuentro con Dios. El calor aumentó a medida que descendíamos. El terreno cambió. Dejamos las cavernas rocosas y entramos en un valle que parecía un pantano de fuego. El suelo era blando y pegajoso. Olía a azufre y excremento. El aire estaba lleno de una niebla roja y densa. El demonio se detuvo al borde de este valle. Me soltó con desprecio y caí de rodillas en el suelo ardiente. Levanté la vista y lo que vi me dejó paralizado. Delante de mí se extendía un campo inmenso lleno de personas. Pero no eran personas comunes. Algo en su aspecto me resultaba terriblemente familiar. Me puse de pie con dificultad y entrecerré los ojos para ver mejor a través de la neblina roja. Vi vestiduras, vi túnicas largas, vi trajes de marca, vi lo que parecían ser Biblias quemadas fundidas en las manos de algunos. Mi corazón se detuvo por un segundo. No estaba en la sección de los asesinos, no estaba en la sección de los ateos. El demonio sonrió mostrando sus dientes afilados y señaló hacia la multitud que gemía. «Bienvenido a casa», susurró con malicia en mi oído. «Bienvenido al valle de los hipócritas. Aquí es donde terminan los que conocen la verdad pero viven una mentira». Di un paso atrás horrorizado. Comencé a reconocer rostros. No rostros específicos que conociera personalmente, pero sí tipos de personas. Y entonces vi algo que me hizo comprender la gravedad real de donde estaba. Caminando hacia mí entre la multitud, con cadenas que brillaban al rojo vivo, venía alguien que parecía tener autoridad en este lugar de tormento. Su mirada estaba vacía, pero me miró directamente como si me hubiera estado esperando. Mis pies se hundían en una mezcla asquerosa de barro caliente y cenizas mientras caminaba hacia el interior de aquel valle. Cada paso era una lucha. Era como caminar en un pantano de brea hirviendo que intentaba tragarme entero. Pero el dolor físico, aunque era insoportable, pasó a un segundo plano ante el horror visual que se desplegaba frente a mis ojos. Estaba en el centro de una pesadilla religiosa. El Valle de los Hipócritas no era una cárcel común con barrotes de hierro. Era una iglesia grotesca y distorsionada al aire libre, bajo un cielo de color sangre coagulado. No había demonios torturando a estas personas con látigos en este momento. No hacía falta. Su propio castigo emanaba de ellos mismos y de los objetos que cargaban. Miré a la derecha y vi a un hombre vestido con lo que quedaba de un traje negro impecable. Tenía un cuello clerical blanco, de esos que usan los sacerdotes o pastores importantes, pero el plástico del cuello se estaba derritiendo lentamente sobre su garganta, quemando su piel como ácido. El hombre sostenía una Biblia abierta en sus manos. Corrí hacia él impulsado por un instinto ingenuo. «Hermanos», le grité, «ayúdame, léeme algo, dime una promesa de Dios». El hombre levantó la vista. Sus ojos eran cuencas vacías de las que salía humo. Cuando abrió la boca para hablar, no salieron palabras de consuelo. De su garganta brotaron sapos negros y fuego. Intentó cerrar la Biblia, pero no podía. El libro sagrado no era de papel, era un bloque de metal incandescente, rojo vivo, que estaba fundido a las palmas de sus manos. Él gritaba tratando de soltar la palabra que en vida había usado para manipular y enriquecerse, pero la palabra ahora lo quemaba eternamente. Entendí entonces que la misma Biblia, que es fuente de vida para el creyente sincero, se convierte en fuego consumidor para el que la usa con engaño. Seguí avanzando, tropezando con cuerpos que se retorcían en el suelo. Vi a una mujer que reconocí por el tipo de vestidura. Era una líder de alabanza. Llevaba una túnica que alguna vez fue brillante y hermosa, pero ahora estaba hecha de gusanos que se movían sobre su cuerpo, comiendo y regenerando su carne sin pausa. Ella tenía la boca abierta en una posición de canto eterno. De su boca salía un sonido agudo, un chillido desafinado y constante que taladraba los oídos. No estaba adorando a Dios, estaba gritando su tormento. En vida, ella cantaba para recibir aplausos, para ser vista, para sentir la emoción, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ahora, su don era su tortura.
El demonio que me guiaba se reía mientras veíamos estas escenas. Caminaba a mi lado como un guía turístico en un museo del horror. ¿Los reconoces, tesorero?, me preguntó con sarcasmo. Todos ellos eran como tú, grandes líderes, gente de renombre, gente que llenaba estadios y templos. Ellos amaban los aplausos, amaban los primeros asientos. Y mira, aquí también tienen los primeros asientos. El infierno tiene lugares especiales para los que conocían el camino y decidieron venderlo. Sus palabras eran cuchillos en mi conciencia. La verdad cayó sobre mí como una losa de plomo. El infierno no es igual para todos. Hay niveles de castigo, y el castigo más severo, el fuego más caliente, no es para el asesino que nunca conoció a Dios, ni para el ladrón que creció en la calle sin escuchar el Evangelio. El peor castigo es para nosotros, para los que estábamos dentro de la iglesia, para los que leíamos la Biblia, para los que tomábamos la Santa Cena con manos sucias, para los que, como yo, robábamos el dinero de Dios mientras decíamos amén. Me detuve frente a un grupo de personas que estaban sentadas en círculo sobre rocas que parecían brasas ardientes. Estaban contando cosas. Me acerqué y vi que tenían monedas en las manos, pero no eran monedas normales. Eran discos de fuego líquido. Las contaban frenéticamente una y otra vez, como si estuvieran poseídos por la avaricia. Cada vez que tocaban una moneda, su piel chisporroteaba y el olor a carne quemada llenaba el aire, pero no podían parar. Estaban condenados a repetir su pecado por la eternidad. 1, 2, 3, ¡es mío, es mío!, gritaba uno de ellos, abrazando las monedas de fuego contra su pecho quemado. Me vi reflejado en él, vi mi maletín negro, vi los billetes que había robado de la ofrenda de construcción. Sentí un peso en mis propias manos, aunque estaban vacías. Sentí que mis manos ardían con el fuego del dinero robado. Yo pertenecía a este círculo. Este era mi club. Esta era mi nueva congregación. Caí de rodillas, abrumado por una culpa que era más dolorosa que las llamas. «Perdón», grité al vacío. «Devolveré el dinero. Lo devolveré todo. Solo déjenme salir un minuto para devolverlo». Pero el vacío me respondió con silencio. Aquí no había bancos para hacer depósitos. No había tiempo para restituir. El tiempo de arreglar las cuentas se había acabado en el momento en que mi coche golpeó ese poste. La irreversibilidad de mi situación me golpeó tan fuerte que sentí ganas de vomitar, pero no podía. El demonio me pateó en las costillas para que me levantara. «Deja de llorar», gruñó. «Aún no has visto a nuestro invitado de honor. Aún no has visto al padre de todos ustedes». Me obligó a seguir caminando. El valle se hacía más estrecho y oscuro. La multitud de hipócritas comenzaba a rularse hacia los lados, dejando un camino libre en el centro, como si tuvieran miedo de acercarse demasiado a lo que había más adelante. Había un respeto terrorífico en el aire. El calor se volvió más intenso, más sofocante, con un olor metálico a sangre vieja y traición. Sentí una opresión en el pecho, una tristeza profunda y antigua que flotaba en el ambiente. No era solo dolor, era remordimiento puro. Era la esencia destilada de haber cometido un error fatal que no tiene solución. A lo lejos, aislado de los demás, vi una especie de trono, o tal vez era una silla de tortura, hecha de piedra negra y áspera. Estaba envuelta en llamas que no eran rojas, sino de un color azul oscuro, frío y aterrador. Había una figura sentada allí. Estaba sola. Nadie se le acercaba. Incluso los demonios parecían mantener una distancia prudente. A medida que nos acercábamos, mi corazón empezó a latir con una fuerza desmedida, como si quisiera salir de mi pecho y huir. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que estaba a punto de ver algo que pocos ojos han visto, una advertencia viviente. La figura estaba encorvada con la cabeza entre las manos, en una postura de desesperación eterna. El sonido que venía de esa dirección no eran gritos agudos, sino un gemido profundo, constante, un lamento que hacía vibrar el suelo bajo mis pies. El demonio se detuvo y me empujó hacia adelante, obligándome a mirar. «Mira bien, tesorero», susurró la criatura, y por primera vez su voz no tenía burla, sino algo parecido al temor reverente ante el mal absoluto. «Mira al patrón de los que aman el dinero más que a su maestro. Mira al que caminó con la luz y eligió la oscuridad». Mis ojos se clavaron en la figura solitaria. El hombre levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba desfigurado por siglos de tormento, pero había algo en sus ojos, una inteligencia,
una tristeza infinita, que me heló la sangre. No necesité que me dijeran su nombre. Mi espíritu lo reconoció al instante. Estaba parado frente al traidor original. Estaba frente al hombre que vendió al Salvador del mundo. Ahí estaba él. No era un monstruo con cuernos ni una bestia gigante. Era un hombre de aspecto judío, pequeño, consumido y roto. Lo que más me impactó fue su normalidad. Si lo hubiera visto en la calle en Jerusalén hace 2000 años, no me habría llamado la atención. Pero aquí, en el centro de este valle de fuego, su figura irradiaba una soledad tan profunda que hacía que el resto del infierno pareciera una fiesta. Estaba encadenado a una roca negra que tenía la forma de una mesa. No podía levantarse, no podía moverse. Solo tenía libertad en sus manos, y en sus manos tenía lo que parecía ser su tesoro y su maldición. 30 monedas de plata, pero en este lugar la plata no era un metal frío y brillante. La plata estaba viva. Las monedas brillaban con un calor blanco, cegador, como pequeños soles en miniatura. Vi cómo Judas intentaba desesperadamente deshacerse de ellas. Gritaba y sacudía las manos con violencia, tratando de arrojar las monedas al suelo. Pero el metal estaba imantado a su carne. Cada vez que lograba soltar una, ésta regresaba volando a su palma con un chasquido metálico seco, quemando su piel de nuevo, fundiéndose con sus nervios. El olor a carne quemada que venía de él era insoportable. El demonio a mi lado soltó una carcajada baja. «Intenta devolverlas», me dijo. «Lleva 2000 años intentando devolver el dinero. Intenta ir al templo a tirarlas. Pero aquí no hay templo. Aquí no hay sacerdotes que acepten la devolución. El trato está cerrado para siempre». Me acerqué un poco más, temblando de pies a cabeza. Pude ver su cuello. Había una marca morada y profunda alrededor de su garganta, la cicatriz eterna de la soga con la que se ahorcó. Su lengua estaba hinchada y sus ojos estaban inyectados en sangre, saliéndose de sus órbitas, reviviendo el momento de su suicidio una y otra vez. Cada respiración suya era un gorgoteo agónico, el sonido de un hombre que se está asfixiando, pero que nunca muere. Pero lo peor no era el dolor físico. Lo peor era lo que él murmuraba. Agucé el oído para escuchar entre los gritos del valle. Judas no estaba maldiciendo a Dios, no estaba insultando a los romanos. Estaba repitiendo una sola frase, una y otra vez, con una voz quebrada por el llanto. Yo era su amigo, yo comí de su plato, yo era su amigo. Esa frase me golpeó como un martillo en el pecho. Judas no era un extraño para Jesús. Judas no era un ateo. Judas era un apóstol. Él había visto a los ciegos ver. Él había visto a Lázaro salir de la tumba. Él había caminado sobre el agua, o al menos había visto a Pedro hacerlo. Él había expulsado demonios en el nombre de Jesús cuando fueron enviados de 2 en 2. Él tenía poder, tenía unción, tenía posición, y a pesar de todo eso estaba aquí. El miedo que sentí en ese momento fue diferente a todo lo anterior. No era miedo al fuego, era miedo a la justicia de Dios. Si un hombre que caminó físicamente con Jesús, que durmió bajo las mismas estrellas que el Hijo de Dios, pudo terminar aquí por amor al dinero, ¿qué esperanza tenía yo? Yo, que solo era un tesorero en una iglesia pequeña del siglo XXI. De repente, la escena cambió ante mis ojos. Una sombra oscura se formó frente a Judas. Tenía la forma de un hombre, pero no tenía rostro. Judas levantó la vista, y su cuerpo se tensó en un espasmo de horror puro. Sabía lo que venía. Era su tortura psicológica, el ciclo que se repetía sin fin. Vi a Judas inclinarse hacia la sombra. No quería hacerlo, luchaba contra ello, pero una fuerza invisible lo obligaba. Se acercó a lo que sería la mejilla de la figura, y entonces lo hizo. Le dio un beso. En el momento en que sus labios tocaron la sombra, una explosión de fuego salió de su boca. Judas gritó con un alarido que hizo temblar las rocas del valle. Sus labios se encendieron como antorchas. Era el beso de la traición quemándolo eternamente, el precio de su hipocresía. Él había usado una señal de amor, un beso, para entregar a la muerte al autor de la vida. Ahora, el amor era fuego para él. El demonio me agarró del cuello de mis harapos y me obligó a mirar. «Mira bien», gritó. «¿Te parece injusto? Él vendió al maestro por 30 monedas. Tú lo vendiste por mucho menos. Tú lo vendiste por unos billetes de la ofrenda. Tú lo vendiste por un momento de placer. Tú lo vendiste por orgullo.
La moneda cambia, tesorero, pero la traición es la misma. Mis rodillas cedieron y caí al suelo. La verdad era aplastante. Yo era Judas. En mi iglesia, yo era el que llevaba la bolsa, igual que él. Yo era el que criticaba cómo se gastaba el dinero, igual que él cuando criticó a la mujer que derramó el perfume. Yo robaba lo que era para los pobres y para la obra, igual que él. La única diferencia entre Judas y yo era el tiempo y la historia. Pero el espíritu era el mismo. Sentí un peso en mis manos. Miré hacia abajo aterrorizado. Por un segundo, en una visión espiritual, no vi mis manos vacías. Vi monedas de plata, vi billetes manchados de sangre. Sentí el calor del dinero robado quemando mis palmas, igual que a él. «No», grité frotando mis manos contra el suelo ceniciento para quitarme la sensación. «Yo no quiero ser como él. Yo me arrepiento. Señor, perdóname». Pero mis palabras rebotaron en el techo de humo. Judas levantó la vista hacia mí. Nuestros ojos se encontraron. Nunca olvidaré esa mirada. No había odio en sus ojos hacia mí. Había una advertencia desesperada. Era la mirada de alguien que sabe que es demasiado tarde para él, pero que desearía poder gritarle al mundo entero que se detenga. En sus ojos leí un mensaje mudo. No valió la pena. Nada de esto valió la pena. El demonio me levantó de nuevo con brusquedad. «Ya viste al maestro de los traidores», dijo con voz áspera. «Ahora es momento de que veas a sus discípulos modernos. Pensaste que Judas estaba solo en su castigo especial. Pensaste que era un caso único en la historia. ¡Qué ingenuo eres!». Me giró hacia la izquierda, hacia una zona del valle que estaba envuelta en una penumbra aún más densa. Podía distinguir siluetas, cientos de ellas, tal vez miles. Estaban organizadas en filas como si fuera un ejército derrotado o una congregación macabra. «Judas abrió el camino», continuó el demonio, empujándome hacia esa multitud. «Pero muchos, muchísimos de ustedes han seguido sus pasos con entusiasmo. Mira a tus hermanos, tesorero. Mira a tus colegas». A medida que nos acercábamos, el calor se hizo diferente. No era solo fuego, era una presión de angustia mental. Empecé a ver los rostros de las personas en esa multitud, y el terror que sentí al ver a Judas se multiplicó por 1000, porque a Judas solo lo conocía por la Biblia. Pero a estas personas, a algunas de estas personas yo las conocía de la televisión, las conocía de las noticias, las conocía de las revistas cristianas. Y no estaba solo. Susurré para mí mismo, sintiendo que mi mente estaba a punto de romperse. Judas no era una excepción. Judas era el primero de una larga y terrible fila, y yo estaba a punto de ocupar mi lugar en la formación. Caminamos hacia esa multitud envuelta en sombras, y el calor se volvió diferente. Ya no era solo el calor físico del fuego, era un calor humano, el calor de miles de cuerpos apretados unos contra otros en un espacio de sufrimiento compartido, pero solitario. El ruido era ensordecedor, era como entrar en un estadio lleno de gente, pero en lugar de gritos de júbilo o cánticos de victoria, lo que golpeaba mis oídos era un lamento colectivo de arrepentimiento tardío. Era el sonido de miles de gargantas gritando «¡Ay de mí!» al mismo tiempo. A medida que mis ojos se adaptaban a la penumbra rojiza del lugar, el horror me invadió con una fuerza nueva. Lo que el demonio me había dicho era verdad. Judas no estaba solo. Judas tenía una descendencia espiritual inmensa. Delante de mí se extendía un mar de rostros que alguna vez fueron respetados en la tierra. Vi hombres con restos de trajes caros. La tela de sus sacos y pantalones estaba quemada y pegada a su piel, pero aún se podía distinguir la calidad de la ropa. Eran trajes de diseñador. Eran las vestiduras de los que prosperaron a costa del Evangelio. Vi a uno de ellos cerca de mí. En la tierra debió ser un hombre imponente, un predicador de multitudes. Aún tenía un micrófono en la mano, pero el micrófono se había transformado en una serpiente de metal incandescente que mordía su mano una y otra vez. Él no trataba de soltarla. Se la llevaba a la boca como si fuera a predicar, pero en lugar de palabras de fe, de su boca salían gusanos y fuego. Gritaba versículos bíblicos distorsionados. «Dad y se os dará», aullaba con voz ronca, mientras las monedas de fuego llovían sobre su cabeza, quemando su cuero cabelludo hasta el hueso. Era la ofrenda que tanto pidió, convertida ahora en su juicio eterno. El demonio me señaló con su garra sucia. «Mira a ese», me dijo con desprecio. «Ese hombre prometía sanidad a todos si le daban $1000.
Él compró 3 aviones privados con el dinero de las viudas y los pensionados. Él decía que yo no existía. Él predicaba que el infierno era un mito para asustar a la gente. Ahora él es mi vecino. Ahora él sabe que soy muy real. Seguí caminando, tropezando con personas que se arrastraban a mis pies. Vi mujeres que reconocí como líderes de intercesión en grandes ministerios. En la tierra se vestían de blanco y aparentaban una santidad intachable. Aquí sus lenguas eran largas y negras, arrastrándose por el suelo como látigos. Eran las lenguas que usaron para el chisme, para la crítica, para destruir la reputación de otros hermanos, mientras fingían estar orando. Ellas destruyeron iglesias enteras con sus palabras venenosas disfrazadas de piedad. Ahora, cada palabra que intentaban decir les causaba un dolor agudo, como si tuvieran cuchillas de afeitar en la garganta. Lo más aterrador no era ver a los desconocidos. Lo más aterrador fue cuando empecé a ver rostros que me resultaban familiares en mi propia vida. Vi al diácono de una iglesia vecina que había muerto hacía 2 años de un ataque al corazón. Todos fuimos a su funeral. Todos dijimos que era un hombre recto, pero allí estaba él, desnudo y avergonzado, tratando de esconderse detrás de una roca ardiente. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con terror. No quería que lo viera. Su pecado secreto, fuera lo que fuera, lo había traído aquí. Tal vez adulterio, tal vez robo, tal vez una falta de perdón que se llevó a la tumba. No lo sé. Pero verlo allí destruyó la poca esperanza que me quedaba. Si él, que parecía tan santo, no lo logró, ¿qué oportunidad tenía yo? El infierno está lleno de sorpresas, ¿verdad, tesorero? Se burló el demonio a mi oído. Ustedes los humanos tienen una visión tan limitada. Creen que porque alguien llora en el altar o habla en lenguas ya tiene el cielo ganado. Creen que el carisma es igual a carácter. Pero aquí abajo no nos importan sus dones. Aquí abajo solo nos importa la verdad de sus corazones oscuros. Y hay muchos de ustedes aquí, pastores, evangelistas, tesoreros, cantantes. El Valle de los Hipócritas es el barrio más poblado del infierno. La multitud se abrió un poco y vi algo que me hizo detener en seco. Era una fila de mesas. Parecían escritorios de oficina, pero estaban hechos de piedra volcánica caliente. Detrás de cada escritorio había una silla llena de clavos al rojo vivo. Y en esas sillas estaban sentados hombres y mujeres contando dinero, revisando libros de contabilidad, firmando cheques que se quemaban al instante. Eran los administradores, eran los tesoreros infieles, eran los que, como yo, manejaban los recursos sagrados del reino como si fueran su caja chica personal. Vi a un hombre joven, no mayor de 30 años, contando billetes frenéticamente. Sus dedos eran muñones negros de tanto quemarse con el dinero maldito. Lloraba sangre. «Solo tomé un poco prestado», gritaba al vacío repitiendo la excusa que seguramente dio en vida o se dio a sí mismo. Lo iba a devolver, lo juro, pero nadie lo escuchaba. Su eternidad se había reducido a ese acto de codicia. Estaba atrapado en el momento exacto de su robo para siempre. Entonces vi el espacio vacío. Justo al final de esa fila de mesas de tortura había un escritorio libre. No había nadie sentado allí todavía, pero estaba preparado. Sobre la mesa había un libro de contabilidad abierto, y al lado del libro había un maletín de cuero negro idéntico al mío, idéntico al que estaba en mi coche destrozado en la tierra. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Sentí un frío absoluto que congeló mis huesos a pesar del calor del infierno. Ese era mi lugar. Esa silla con clavos ardientes estaba reservada para mí. Ese escritorio tenía mi nombre invisible escrito en él. Todo el infierno había estado esperando mi llegada. No era un turista en este lugar, era un residente. El demonio me empujó con violencia hacia la silla vacía. «Tu oficina está lista, Carlos», gritó con una alegría sádica. «Has trabajado duro para conseguir este puesto. Años de robos, años de mentiras a tu pastor, años de engañar a tu esposa. Siéntate, siéntate y cuenta tu dinero por los siglos de los siglos». Me resistí con todas mis fuerzas. Clavé mis talones en el suelo ceniciento. «¡No! ¡No!», grité desesperado. «Yo no pertenezco aquí. Yo servía a Dios, yo cantaba en el coro, yo daba la bienvenida en la puerta». «Tú servías a ti mismo», rugió el demonio, transformando su rostro en una máscara de ira pura. Me golpeó en la espalda y caí de bruces frente al escritorio. Mis manos tocaron el maletín negro y sentí una descarga eléctrica de dolor que recorrió todo mi cuerpo.
Era el dolor de la culpa concentrada. Amaste el dinero más que a Dios. Amaste tu comodidad más que tu santidad. Este es el precio. Ocupa tu lugar. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero estaba rodeado. Los otros tesoreros, los otros pastores caídos, los otros hipócritas me miraban. No me miraban con pena, me miraban con la bienvenida macabra de los condenados. Era uno de ellos. La verdad era innegable. Yo era un Judas moderno. Había vendido mi salvación por unos miles de billetes que ahora se quemaban en la tierra mientras mi alma ardía aquí. La desesperación se apoderó de mí. No era solo miedo al dolor. Era la comprensión total de lo que había perdido. Había perdido el cielo. Había perdido la oportunidad de ver el rostro de Jesús con alegría. Había perdido el reencuentro con mis seres queridos salvos. Y lo había cambiado por esto. Por una silla de tortura y la compañía de demonios y traidores. El demonio levantó su mano para golpearme de nuevo y forzarme a sentar en la silla de clavos. Cerré los ojos esperando el impacto, esperando que mi tormento eterno comenzara oficialmente. Pero en ese instante, justo antes de que su garra me tocara, algo sucedió. No fue algo físico, fue algo interno. Fue el despertar violento y doloroso de mi conciencia, que comenzó a gritarme verdades que había ignorado toda mi vida. El juicio no venía de afuera. El juicio estaba a punto de brotar desde dentro de mi propio ser. El golpe físico que esperaba nunca llegó. El demonio detuvo su garra a centímetros de mi cara y comenzó a reírse de una manera baja y siniestra. No era una risa de diversión. Era la risa de alguien que sabe que el verdadero espectáculo está por comenzar. Se apartó lentamente y cruzó los brazos sobre su pecho escamoso, mirándome con una satisfacción cruel. «¿Crees que el fuego es el castigo, Carlos?», susurró. «El fuego es solo el ambiente. El verdadero castigo lo traes tú mismo. Lo traes grabado en tu memoria. Aquí no necesitamos inventar torturas nuevas. Solo necesitamos presionar el botón de reproducción». De repente, el aire delante de mí comenzó a vibrar. La oscuridad y el humo rojo se arremolinaron y formaron una especie de pantalla gigante, una proyección holográfica que flotaba en el vacío. Pero no era una película, era mi vida, y la claridad de la imagen era aterradora. Era más real que la realidad misma. Podía ver cada poro, cada detalle, cada sombra. La primera escena que apareció me hizo querer arrancar mis propios ojos. Era la oficina de la iglesia. Era un martes por la noche. Yo estaba solo. Recordaba esa noche perfectamente. Había dicho a mi esposa que tenía una reunión de emergencia con el pastor, pero era mentira. El pastor ya se había ido. Yo tenía las llaves. En la pantalla me vi a mí mismo abriendo la caja fuerte. Vi mi rostro. No tenía la expresión de un santo. Tenía una mirada calculadora, fría, llena de codicia. Me vi sacando los sobres de los diezmos. Vi mis manos contando los billetes con una rapidez experta. Uno para la iglesia, uno para mí, parecía decir mi lenguaje corporal. Sentí una vergüenza tan caliente que superó la temperatura del infierno. No estaba solo viendo esto. Los demonios lo veían, las otras almas condenadas lo veían. Mi pecado más secreto, ese que pensé que me llevaría a la tumba sin que nadie lo supiera, se estaba transmitiendo en alta definición ante el universo espiritual. «Mira al ladrón», gritó el demonio a mi lado. «Mira cómo roba a las viudas. Mira cómo roba a Dios». En la pantalla me vi tomando un puñado de billetes y metiéndolos en mi bolsillo interior. Luego, y esto fue lo que me partió el alma, me vi arrodillarme allí mismo en la oficina. Me vi juntar las manos y orar. «Señor, bendice esta ofrenda», dije en la grabación. Un alarido de dolor salió de mi garganta en el infierno. ¡Qué hipócrita! ¡Qué sucio! Había usado la oración para cubrir mi crimen. Había invocado a Dios como cómplice de mi robo. En ese momento, sentí un dolor agudo en el pecho, como si una lanza de fuego me atravesara. Era la verdad golpeando mi conciencia sin anestesia. La escena cambió rápidamente. Ahora estaba en el culto del domingo. Me vi en la plataforma, con mi traje azul y mi corbata de seda. Estaba levantando las manos mientras el coro cantaba «Santo, santo, santo». Tenía los ojos cerrados y lágrimas corrían por mis mejillas. La gente en las bancas me miraba y algunos decían «Amén» al ver mi devoción. Pero aquí, en el infierno, la escena tenía un audio diferente. No se escuchaba la música del coro, se escuchaban mis pensamientos. Mientras mis manos estaban levantadas,
Mi mente estaba calculando cuánto dinero había en las cestas de la ofrenda. Mi mente estaba pensando en la mujer que se sentaba en la tercera fila, con pensamientos impuros y lujuriosos. Mientras mi boca decía, «Te adoro, Señor», mi corazón decía, «Quiero ese dinero, quiero esa mujer, quiero ese poder». El contraste entre mi apariencia externa y mi realidad interna era nauseabundo. Era un sepulcro blanqueado, tal como Jesús lo describió, hermoso por fuera, pero lleno de huesos de muertos y podredumbre por dentro. Y ahora la podredumbre estaba expuesta. «¡Mentiroso!», me gritó mi propia conciencia. No era la voz del demonio esta vez. Era mi propia voz interior, amplificada 1000 veces. «Engañaste a todos. Engañaste al pastor. Engañaste a tu esposa. Pero no pudiste engañar a Dios. Cada mentira que había dicho en mi vida comenzó a manifestarse físicamente. Esto es difícil de explicar, pero en el mundo espiritual las palabras tienen sustancia. Vi salir de mi boca en la pantalla pequeñas brasas negras cada vez que mentía. Sí, pastor, ya deposité el dinero. Una brasa negra. No, mi amor, solo estaba trabajando tarde. Otra brasa negra. Dios me dijo que hiciera esto. Una roca de fuego enorme. Esas brasas salieron de la pantalla y volaron hacia mí en el infierno. Se pegaron a mi piel como sanguijuelas de fuego. Sentí el ardor de cada mentira específica. Sentí el peso de cada engaño quemando mi carne. Estaba siendo lapidado por mis propias palabras falsas. «Basta, por favor, basta», supliqué, cubriéndome la cara con las manos. Pero la proyección no se detuvo. Apareció una escena más reciente. Era una conversación con un hermano de la iglesia que tenía necesidad. Él me había pedido ayuda con el fondo de benevolencia para comprar medicinas para su hija. En la pantalla me vi a mí mismo poniéndole una mano en el hombro con una cara de falsa compasión. «Lo siento, hermano», le dije con voz suave. «No hay fondos en este momento. Hemos tenido muchos gastos, pero oraré por ti». Mentira. Había fondos. Había miles en la caja, pero yo ya había marcado ese dinero para cambiar las llantas de mi coche. Le negué la ayuda a una niña enferma para mantener mi comodidad. Y lo peor fue la frase, «oraré por ti». Usé la promesa de oración como una excusa para no hacer nada. El dolor que sentí al ver eso fue insoportable. Sentí el sufrimiento de ese padre. Sentí el dolor de esa niña. Todo ese dolor cayó sobre mí ahora multiplicado. Comprendí que cada vez que le negué ayuda a alguien teniendo el poder para hacerlo, se lo estaba negando a Cristo mismo. Yo había robado a Jesús. Yo había dejado a Jesús sin medicina. El demonio se acercó y me susurró al oído, casi con suavidad, lo cual fue más aterrador que sus gritos. «¿Recuerdas lo que sentías cuando hacías eso, Carlos? Sentías que eras listo, sentías que eras inteligente. Pensabas, nadie se dará cuenta. Bueno, te equivocaste. Todo estaba siendo grabado, cada centavo, cada mirada lujuriosa, cada pensamiento de orgullo. Este es tu archivo, Carlos, y es un archivo eterno. No puedes borrarlo, no puedes editarlo. Tuviste toda una vida para borrar esto con la sangre de Jesús, con un arrepentimiento genuino, pero preferiste la máscara. Te gustaba demasiado el disfraz de cristiano exitoso». Me desplomé en el suelo, aplastado por la culpa. No había defensa posible. Si hubiera habido un juez allí, yo mismo me habría declarado culpable antes de que leyeran los cargos. No podía culpar al diablo. El diablo no me puso una pistola en la cabeza para robar. El diablo no me obligó a ser un hipócrita. Yo lo elegí. Yo amé mi pecado. Yo acaricié mi pecado en secreto mientras predicaba santidad en público. Miré mis manos quemadas y sucias. Eran las manos de un traidor. Entendí por qué estaba en el Valle de los Hipócritas. No era un error. Era el único lugar justo para mí. La justicia de Dios era perfecta, y eso era lo que más me aterraba. No era que Dios fuera malo por enviarme aquí. Era que Dios es tan bueno y tan santo que no podía permitir que una basura mentirosa como yo entrara en su cielo y lo ensuciara. El peso de la eternidad cayó sobre mí. Esto no era una sentencia de 10 años. No era cadena perpetua. Era para siempre. Seguiría viendo estas escenas, sintiendo estas brasas de mentira, escuchando los gritos de mi conciencia acusadora por millones y millones de años, y apenas sería el comienzo. «Soy culpable», grité golpeando el suelo con mis puños.
Soy culpable, merezco esto. Pero mi confesión no trajo alivio. En la tierra, la confesión trae libertad. Aquí, la confesión solo confirmaba la condenación. Ya no había un sacrificio disponible para mí. Había pisoteado la sangre del pacto. El demonio sonrió, satisfecho con mi destrucción emocional. Bien dicho, dijo. Ahora que has aceptado tu realidad, es hora de que conozcas la verdadera soledad. ¿Crees que esto es malo? Espera a sentir lo que pasa cuando él retira su presencia por completo. La pantalla se apagó de golpe, dejándome en la penumbra roja, pero las imágenes seguían grabadas a fuego en mis párpados. No podía dejar de verlas. Estaba atrapado dentro de mi propia mente, en una prisión construida con los ladrillos de mis pecados ocultos. Y entonces, la atmósfera cambió de nuevo. El calor físico persistía, pero una frialdad espiritual, un vacío absoluto, comenzó a descender sobre el valle. El fuego quemaba mi piel, pero lo que sucedió después quemó mi alma de una manera que el fuego físico nunca podría lograr. Hasta ese momento, mi sufrimiento había sido activo. Había gritos, había demonios, había dolor sensorial, pero de repente todo eso pasó a un segundo plano ante una nueva tortura. Una tortura silenciosa y devastadora. Sentí como algo se retiraba del lugar. No era una persona, no era un objeto, era una esencia, era la presencia de Dios. En la tierra los seres humanos no entendemos esto. Incluso el ateo más acérrimo disfruta de la presencia de Dios sin saberlo. La risa de un niño, la belleza de un atardecer, el sabor de una fruta fresca, la sensación de alivio después de llorar. Todo eso es la gracia común de Dios. Su espíritu está en la tierra sosteniendo la vida y frenando el mal absoluto. Incluso en los peores momentos de mi vida en la tierra, yo sentía una pequeña chispa de esperanza en el fondo de mi pecho. Siempre pensaba, mañana será otro día. Siempre sentía que no estaba totalmente solo en el universo. Pero aquí esa conexión se cortó. Fue como si un cordón umbilical espiritual hubiera sido arrancado violentamente. Sentí un vacío infinito abrirse dentro de mi pecho. Era un agujero negro emocional que se tragaba cualquier recuerdo de felicidad, cualquier rastro de paz, cualquier átomo de esperanza. Me quedé paralizado en medio de ese valle infernal. El calor seguía allí, pero yo sentía un frío interior absoluto. Era el frío de la orfandad eterna. Era la sensación de ser un niño perdido en la oscuridad más profunda del universo, sabiendo que papá nunca vendrá a buscarte. Dios, grité con todas mis fuerzas. Dios mío, no me dejes así. Castígame, pero no te vayas. No me ignores. El silencio que siguió a mi grito fue peor que 1000 latigazos. No hubo respuesta. No hubo un trueno. No hubo una voz suave. Solo hubo la nada. El cielo sobre el infierno era de roca sólida y humo. Mis oraciones golpeaban ese techo y caían muertas a mis pies. Comprendí con un terror que me paralizó los pulmones que Dios me había dado la espalda. Él había respetado mi decisión final. Yo viví mi vida ignorándolo, tratándolo como un accesorio religioso, sacándolo de mis negocios y de mis decisiones reales. Ahora Él había concedido mi deseo. Estaba finalmente libre de Él, y esa libertad era la condenación más horrible que existe. El demonio que me custodiaba se acercó. Ya no me golpeaba. Ahora me miraba con una lástima falsa que era aún más cruel. ¿A quién llamas Carlos?, preguntó suavemente. ¿Al de arriba? Él no te escucha aquí. Las líneas de comunicación están cortadas. Tú cortaste los cables con tus pecados. ¿Recuerdas cuántas veces Él te llamó? ¿Recuerdas cuántas veces sentiste ese toque en tu corazón durante el culto y lo ignoraste para irte a contar dinero? Él te habló 1000 veces. Ahora es su turno de guardar silencio. Me dejé caer al suelo abrazando mis rodillas. Empecé a mecerme hacia adelante y hacia atrás como un loco. La soledad era física. Sentía que me aplastaba. Estaba rodeado de millones de almas, pero estaba absolutamente solo. En el infierno no hay compañerismo. Nadie te consuela, nadie te abraza. Cada uno está encerrado en su propia burbuja de miseria y aislamiento. Quiero volver, gemí. Solo quiero una oportunidad más. Un minuto. Solo un minuto en la tierra. Iría corriendo al altar. Me tiraría al suelo y confesaría todo. Devolvería cada centavo. Le diría a todos que esto es real. Las sombras alrededor empezaron a susurrar. Eran voces burlonas.
Ya es tarde, ya es tarde. Tuviste tiempo, tuviste años. La palabra eternidad golpeó mi mente como un mazo de acero. En la tierra usamos esa palabra a la ligera. Decimos, esto tardó una eternidad, cuando esperamos en una fila. Pero allí la realidad del concepto se descargó sobre mí con todo su peso. Traté de calcular el tiempo. ¿Cuánto tiempo estaría aquí? 1000 años. 1.000.000 de años. Mi mente humana intentaba ponerle un límite. Pensé, bueno, quizás después de 1.000.000 de años de quemarme, Dios tenga piedad y me aniquile. Quizás deje de existir. Eso se convirtió en mi mayor esperanza. Dejar de existir. Ser borrado del universo. Nunca pensé que llegaría a desear la no existencia con tanta pasión. Pero el demonio leyó mis pensamientos. Se rió y sacudió la cabeza. No te engañes, tesorero. Aquí no hay final, no hay muerte. La muerte huye de vosotros. Cuando pasen 10 millones de años, apenas será el primer segundo de tu primer día. Esto es para siempre. Nunca saldrás, nunca verás la luz, nunca beberás agua, nunca sentirás amor. Nunca, nunca, nunca. La palabra nunca resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Empecé a gritar. No gritaba por el fuego. Gritaba porque mi mente se estaba fracturando. La desesperanza total es algo que el cerebro humano no puede procesar sin romperse. Sentí cómo la locura empezaba a arañar las paredes de mi mente. Iba a volverme loco, pero ni siquiera la locura me daría descanso, porque mi espíritu seguiría consciente, lúcido y sufriendo. Miré hacia arriba, hacia donde debía estar el cielo. Imaginé a mi familia. Imaginé a los hermanos de la iglesia que eran sinceros. Ellos estaban en la luz. Ellos estaban comiendo del árbol de la vida. Ellos estaban viendo el rostro de Jesús, y yo, que conocía los mismos versículos que ellos, que cantaba las mismas canciones, estaba aquí abajo, separado por un abismo infranqueable. La envidia me corroyó. No envidia de sus bienes, sino envidia de su paz. Daría todo el oro del mundo, daría todos los placeres que busqué en la vida, solo por sentir un segundo de esa paz que desprecié. «Soy un estúpido», grité golpeando mi cabeza contra el suelo rocoso. «Fui un estúpido. Cambié el océano por un vaso de agua sucia. Cambié la gloria eterna por basura temporal. El dolor del arrepentimiento en el infierno es el peor de todos los dolores, porque es un arrepentimiento inútil. Es un arrepentimiento que no produce perdón. Es simplemente el reconocimiento doloroso de haber cometido el error más grande posible y saber que no hay forma de arreglarlo. Es llorar sobre la leche derramada, cuando la leche es tu propia alma. El demonio me agarró del cabello y levantó mi cara para que lo mirara. Sus ojos amarillos estaban llenos de desprecio. «Dios es santo, Carlos. Ustedes olvidaron eso. Hicieron un Dios a su medida. Un Dios abuelito que perdona todo sin cambio. Un Dios que no le importa el pecado. Pero el Dios real es fuego consumidor, y nada sucio entra en su presencia. Tú elegiste la suciedad. Tú te casaste con la mentira. Ahora disfruta de tu luna de miel eterna». Me soltó y caí de nuevo en el polvo caliente. Me sentí como una basura cósmica, desechado, olvidado. La sensación de que Dios ya no pensaba en mí, de que yo había sido borrado de su libro y de su memoria amorosa, fue el tormento final. Ya no tenía fuerzas para gritar. Me quedé allí, tirado, sollozando sin lágrimas. El peso de los siglos futuros caía sobre mis hombros. No había salida, no había puerta trasera, no había abogados para apelar. La sentencia estaba dictada, y el juez se había ido de la sala. Estaba solo con mi pecado, solo con mi culpa, solo con mi odio hacia mí mismo. Y esa soledad era el verdadero infierno. El fuego era solo el escenario. La ausencia de Dios era la verdadera ejecución. En medio de esa oscuridad asfixiante, cuando mi espíritu estaba a punto de colapsar por completo bajo el peso de la condenación, algo sucedió dentro de mí. Ya no era un pensamiento racional, era un instinto de supervivencia espiritual. Mi alma, aunque condenada, reconocía que solo había una fuente de vida en el universo, y aunque Él me había dado la espalda, aunque yo no tenía derecho a hablarle, mi corazón destrozado comenzó a formular algo diferente a las quejas y excusas anteriores. Ya no quería pedir salir para no sufrir. Ya no quería pedir salir para ver a mi familia. Por primera vez en mi existencia,
Empecé a sentir un dolor diferente. No dolor por mí, sino dolor por haberle fallado a él. En el fondo de ese abismo, donde la esperanza no existe, mi corazón comenzó a romperse de verdad. No sé cuánto tiempo pasé allí tirado en el suelo de cenizas calientes. El tiempo en el infierno no se mide en horas ni en minutos, se mide en oleadas de dolor y en ciclos de desesperación. Pero en medio de esa oscuridad absoluta, algo cambió dentro de mi pecho. No fue algo que vino de afuera, no fue una luz repentina ni una voz de ángel, fue el colapso total de mi orgullo. Durante toda mi vida, yo había sido un hombre orgulloso. Incluso cuando pedía perdón en la iglesia lo hacía con orgullo. Me gustaba que la gente me viera llorar en el altar. Me gustaba pensar que yo era humilde, pero era una humildad falsa, era una actuación. En el fondo yo sentía que Dios tenía suerte de tenerme en su equipo. Pensaba que yo le hacía un favor a Dios con mi servicio y mis ofrendas, pero allí, aplastado por la realidad de mi condenación, ese orgullo se desmoronó. Se rompió en 1000 pedazos. Me vi a mí mismo tal como era. No era un líder, no era un hombre de Dios. Era un ser pequeño, sucio, egoísta y rebelde. Era un traidor. Y lo más doloroso fue reconocer que Dios no me había enviado allí por error. Yo merecía estar allí. Esa revelación fue devastadora, pero también fue liberadora. Dejé de luchar contra la sentencia. Dejé de gritar, es injusto. Dejé de buscar excusas. Dejé de culpar al diablo o a las tentaciones. Acepté mi culpa. Acepté que la santidad de Dios era perfecta y que mi pecado era incompatible con su luz. Me arrastré hasta quedar de rodillas. El dolor de las quemaduras era atroz, pero ya no me importaba. Cerré los ojos, no para huir de la realidad, sino para buscar en lo profundo de mi alma si quedaba algo que no estuviera podrido. Y entonces comencé a orar. Pero esta oración fue diferente a cualquier otra oración que hubiera hecho en mi vida. No oré pidiendo salir del infierno. No oré pidiendo que el fuego se apagara. No oré pidiendo ver a mi esposa, ni pidiendo una segunda oportunidad de vida. Esas eran peticiones egoístas. Esas eran peticiones basadas en mi propio bienestar. Por primera vez mi oración fue centrada en Él. Señor Jesús, susurré con la voz quebrada, tú tienes razón. Tú siempre tuviste la razón. Yo soy el que falló. Yo soy el que se desvió. Tú me diste todo, y yo te escupí en la cara con mis acciones. Merezco esto. Merezco cada llama. Merezco cada dolor. Merezco estar lejos de ti porque yo elegí estar lejos de ti. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de amor, un amor que nunca había sentido antes. Me di cuenta de cuánto lo amaba ahora que lo había perdido. Me di cuenta de lo hermoso que él era, su paciencia, su misericordia, su pureza. Todo lo que yo había despreciado en la tierra ahora me parecía el tesoro más grande del universo. Perdóname, continué llorando. No te pido perdón para que me saques de aquí. Te pido perdón porque te ofendí. Te pido perdón porque rompí tu corazón. Me duele más haberte fallado a ti que este fuego que me quema la piel. Si tengo que estar aquí por la eternidad, lo acepto. Pero por favor déjame decirte que lo siento. Lo siento de verdad. Fui un necio, fui un ciego. Te amaba con mis labios, pero mi corazón estaba lleno de basura. Los demonios que estaban cerca se detuvieron. Parecían confundidos. Estaban acostumbrados a escuchar gritos de odio, blasfemias o súplicas egoístas de «sácame de aquí». No sabían qué hacer con un alma que estaba adorando la justicia de Dios en medio del infierno. No sabían cómo reaccionar ante un arrepentimiento genuino que no buscaba beneficio propio. Sentí una paz extraña nacer en medio de mi pecho. No era una paz que quitara el dolor físico. El fuego seguía allí. El olor a azufre seguía allí. Pero el vacío angustioso de mi alma comenzó a llenarse con algo dulce. Era la dulzura de la verdad. Al fin estaba siendo honesto. Al fin me había quitado la máscara. Ya no era el tesorero Carlos. Solo era Carlos, el pecador perdonado que amaba a su Salvador aunque fuera demasiado tarde. Levanté mis manos quemadas hacia el techo de roca oscura. No me importaba quién me viera. No me importaba el demonio burlón. «Jesús», grité con todas mis fuerzas. «Jesús, nombre sobre todo nombre, eres santo, eres justo, eres bueno. Aunque me mates, yo te alabaré.
Aunque me queme por siempre, yo reconoceré que tú eres el Rey. El nombre de Jesús resonó en el valle como un trueno. Los demonios retrocedieron tapándose los oídos. Ese nombre les causaba dolor. Ese nombre tenía autoridad incluso allí. «¡Cállate!», gritó el demonio guardián, lanzándose hacia mí con furia. «No puedes decir ese nombre aquí. Ese nombre no te pertenece». Pero yo no podía callar. Era como si una represa se hubiera roto dentro de mí. Años de religiosidad falsa estaban siendo lavados por un torrente de adoración verdadera. «Te amo, Jesús», grité entre sollozos. «Lamento tanto no haberte amado así en la tierra. Lamento tanto haber amado el dinero. El dinero es basura. La fama es basura. Tú eras todo lo que necesitaba y no me di cuenta hasta ahora». El demonio me golpeó en la cara, pero no sentí el golpe. Mi espíritu estaba enfocado en una sola cosa: la cruz. Vi en mi mente la imagen de Jesús en la cruz, pero esta vez no la vi como una pintura bonita. La vi con crudeza. Vi su sangre, vi su dolor, y entendí que Él sufrió ese infierno en la cruz para que yo no tuviera que estar aquí. Él tomó mi lugar. Él bebió la copa de la ira de Dios por mí. El quebrantamiento fue total. Me postré con el rostro en el suelo, besando el polvo, sintiéndome la criatura más indigna de la existencia, pero al mismo tiempo sintiendo una conexión poderosa con lo divino. «Gracias por la cruz», susurré contra el suelo. «Gracias por pagar mi deuda. Yo desperdicié tu pago. Yo tiré tu regalo a la basura. Pero gracias. Gracias porque tú eres fiel, aunque yo sea infiel». En ese momento no esperaba nada. Había aceptado mi destino. Estaba dispuesto a pasar la eternidad adorando a Dios desde el infierno, amándolo desde la distancia, reconociendo su justicia mientras sufría mi castigo. Había dejado de luchar por mi vida para empezar a luchar por su honor. Y fue entonces, justo cuando mi rendición fue completa, justo cuando mi ego murió definitivamente en ese suelo maldito, que sucedió lo imposible. El suelo debajo de mí comenzó a temblar. No era el temblor del infierno, era una vibración diferente, una vibración de poder puro. El aire denso y podrido se agitó como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Los lamentos de las otras almas se callaron de golpe. Los demonios comenzaron a chillar de terror y a huir hacia las sombras más profundas. Levanté la cabeza despacio, sin entender qué pasaba. Una grieta de luz apareció en el techo de roca negra. Era una luz tan blanca, tan pura y tan brillante que me dolió los ojos mirarla, pero no podía apartar la vista. La grieta se abrió más y más, rasgando la oscuridad del infierno como si fuera una tela vieja. Un rayo de esa luz descendió directamente sobre mí. No quemaba como el fuego, era fresco, era vida, era amor líquido. En el momento en que esa luz tocó mi piel, el dolor desapareció, la suciedad desapareció, el miedo desapareció. Me sentí envuelto en un abrazo que era más fuerte que la muerte. Escuché un sonido que no pertenecía a ese lugar. Era el sonido de muchas aguas. Era el sonido de una autoridad suprema. La voz no vino de arriba, vino de todas partes y de dentro de mí al mismo tiempo. Era una voz que sacudió los cimientos del abismo y hizo temblar a las potestades de las tinieblas. «¡Suéltenlo!». Esa sola palabra resonó con el poder de 1000 explosiones atómicas. Las cadenas invisibles que me ataban al valle se rompieron. La silla de tortura que me esperaba se pulverizó. El demonio que me atormentaba salió despedido por los aires como una hoja seca ante un huracán. Yo estaba temblando, pero no de miedo, sino de asombro. Había clamado justicia y había recibido misericordia. Había aceptado la muerte y la vida misma había irrumpido en la tumba para buscarme. No porque yo fuera bueno, no porque yo fuera líder, sino porque en mi último aliento de esperanza, mi corazón se había humillado de verdad. La luz se hizo más intensa, hasta que todo lo que podía ver era blanco. Sentí que subía, sentí que la gravedad del infierno perdía su poder sobre mí. Estaba siendo arrancado de las garras de la muerte eterna. Pero sabía que esto no era el final. Sabía que me enfrentaba a un encuentro aún más terrible y maravilloso que el infierno mismo. El encuentro con aquel a quien había. La sensación de ascenso fue vertiginosa. Era como ser un buzo que ha estado atrapado en el fondo del océano más profundo y oscuro, y de repente es jalado hacia la superficie a una velocidad sobrenatural. La oscuridad pegajosa del infierno
Se desprendía de mí como lodo seco. El olor a azufre y carne podrida fue reemplazado instantáneamente por un aroma que no tengo palabras humanas para describir. Olía a vida, olía a limpieza, olía a rosas frescas mezcladas con lluvia y ozono. Era el perfume de la santidad. Dejé de sentir el calor abrasador y sentí una temperatura perfecta. Una brisa suave acarició mi piel que segundos antes estaba siendo quemada, pero mi miedo no desapareció, simplemente cambió de forma. Antes tenía miedo al dolor y a los demonios. Ahora tenía un temor reverente, un temblor profundo ante lo que tenía delante. Me encontré de rodillas sobre un suelo que parecía cristal transparente mezclado con oro. No había paredes, no había techo, solo había luz. Una luz blanca, potente y viva que lo llenaba todo. Y en medio de esa luz estaba él. No vi su rostro inmediatamente. La luz que emanaba de su cabeza era tan intensa que mis ojos humanos, o lo que quedaba de mi visión espiritual, no podían penetrarla. Era como tratar de mirar al sol de mediodía sin gafas oscuras, pero no necesitaba ver su cara para saber quién era. Cada átomo de mi ser reaccionó a su presencia. Mi alma, que había estado gritando de agonía, ahora guardó un silencio absoluto. Vi sus pies. Estaba de pie frente a mí. Sus pies eran como bronce bruñido, fuertes y firmes, y en cada pie había una cicatriz, un agujero profundo y marcado, las marcas de los clavos. Al ver esas marcas, mi corazón se rompió de nuevo, pero esta vez no fue por culpa sino por gratitud y dolor. Esas heridas eran el precio de mi rescate. Él había dejado que atravesaran sus pies para que yo no tuviera que estar atado en el infierno. Me arrastré hasta sus pies. No me atrevía a tocarlo. Me sentía demasiado sucio. Acababa de salir del basurero del universo y ahora estaba en la sala del trono. Lloré sobre sus pies. Mis lágrimas caían sobre esas cicatrices sagradas. Señor, logré susurrar, no soy digno. Mándame de vuelta. No merezco estar aquí pisando este suelo santo. Soy un ladrón. Soy un Judas. Sentí una mano sobre mi cabeza. El peso de esa mano era inmenso, pero no me aplastaba. Me daba seguridad. Era una mano de autoridad absoluta y de ternura infinita. «Levántate, Carlos», dijo su voz. El sonido de su voz fue como el estruendo de muchas aguas, pero al mismo tiempo tan íntimo como un susurro al oído. Al escuchar mi nombre en sus labios, sentí que toda mi historia se reescribía. Él sabía mi nombre. El Rey de la Gloria sabía el nombre del tesorero hipócrita. Me levanté temblando, sin atreverme a levantar la vista más allá de su pecho. Llevaba una túnica blanca que brillaba con una luz propia y un cinto de oro a la altura del pecho. «Miraste al abismo», dijo el Señor. Su tono no era de enojo, sino de una seriedad solemne que calaba los huesos. «Viste el destino de los que juegan con mi gracia. Viste a Judas. Viste a los que amaron el dinero más que a mí. ¿Entendiste lo que viste?» «Sí, Señor», respondí sollozando. «Lo entendí. Es real. Todo es real. Y yo merezco estar allí con ellos». «Sí», respondió él, y su franqueza me dolió más que cualquier mentira piadosa. «Mereces estar allí. Por tus obras, ese es tu lugar. Por tu corazón dividido, esa es tu casa. Pero hoy te muestro misericordia no porque la merezcas, sino porque hay un propósito que debes cumplir». La luz alrededor de él palpitó. Sentí su tristeza. No era una tristeza de debilidad. Era la tristeza de un padre que ve a sus hijos destruirse a sí mismos. «Mi iglesia está llena de ceguera», continuó Jesús. «Muchos están en los bancos cantando himnos, pero sus corazones están en el valle de los hipócritas. Muchos líderes están en los púlpitos predicando mi nombre, pero sus bolsillos están llenos de injusticia. Piensan que yo no veo, piensan que el tiempo de gracia es eterno, piensan que el infierno es una metáfora». Él hizo una pausa y el silencio fue aterrador. «No te saqué del fuego para que vuelvas a tu vida cómoda, Carlos. No te di una segunda oportunidad para que sigas robando en secreto y pidiendo perdón los domingos. Te saqué porque necesito testigos. Necesito voces que hayan visto la oscuridad y puedan advertir a la luz». Me atreví a levantar un poco la vista. Pude ver destellos de su rostro. Sus ojos eran como llamas de fuego, pero llenos de amor. Un amor celoso, un amor que no tolera rivales. «Vas a volver», me ordenó. Al escuchar eso, sentí una mezcla de alivio y terror. Volver significaba dejar este lugar de paz.
Volver significaba enfrentar la vergüenza de mis pecados en la tierra. «Señor, ¿cómo voy a volver?», pregunté. «Estoy muerto. Vi mi cuerpo destrozado. Además, ¿quién me va a creer? Dirán que estoy loco. Dirán que fue una alucinación por el trauma. Tengo vergüenza, Señor. Todos sabrán lo que soy». Jesús se acercó más. Su presencia llenó todo mi campo de visión. «La vergüenza será tu testimonio», dijo él con firmeza. «No esconderás tu pecado, lo confesarás. Te pararás frente a tu congregación y les dirás la verdad. Les dirás que el hombre santo que admiraban era un sepulcro blanqueado. Les dirás que viste a Judas. Les dirás que el infierno no hace acepción de personas, ni de títulos, ni de cargos». Él extendió su mano y señaló hacia abajo, hacia una neblina gris que representaba la tierra. «Diles que vengo pronto, pero diles que no vengo a buscar una iglesia manchada. Vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Diles que santidad no es una opción, es un requisito. Diles que el dinero se queda, pero el alma es eterna. Adviérteles, Carlos, sé el atalaya que toca la trompeta. Si callas, su sangre será demandada de tu mano, pero si hablas, salvarás tu alma y la de los que te escuchen». Sentí un fuego nuevo entrar en mi pecho. No era el fuego del infierno que destruye, era el fuego del Espíritu Santo que capacita. Sentí un valor que nunca había tenido. Ya no me importaba mi reputación, ya no me importaba lo que pensaran de mí. Solo me importaba obedecer a este hombre que tenía agujeros en las manos. «Iré, Señor», dije con firmeza. «Iré y les diré, no callaré». Jesús asintió levemente. «Recuerda el olor del azufre», me dijo como última advertencia. «Que el recuerdo del infierno te mantenga humilde, que el recuerdo de mi gracia te mantenga agradecido. Ahora, vete, tu tiempo aún no ha terminado». Antes de que pudiera decir algo más, la luz comenzó a girar a mi alrededor. El suelo de cristal desapareció. Sentí una succión violenta en mi espalda. Estaba cayendo de nuevo, pero esta vez no hacia la oscuridad, sino hacia el dolor físico de la vida. La hermosa fragancia del cielo se desvaneció rápidamente. El aire fresco fue reemplazado por el olor acre de la gasolina y la sangre. La paz sobrenatural fue invadida por ruidos caóticos, sirenas, gritos, metal cortándose. Sentí un golpe brutal, como si hubiera caído desde un 10º piso y aterrizado dentro de un traje de carne que me quedaba demasiado apretado. El dolor explotó en cada nervio de mi cuerpo. Era un dolor agudo, punzante, real. Abrí los ojos. Estaba oscuro. Había luces rojas y azules girando sobre mí, reflejándose en el metal retorcido. Tenía algo duro y plástico en la boca. Un tubo. Alguien estaba presionando mi pecho con fuerza rítmica. «¡Lo tenemos!», gritó una voz desconocida llena de sorpresa. «¡Hay pulso! Doctor, volvió. El paciente volvió». Intenté respirar, pero mis costillas estaban rotas. El dolor era cegador, pero en medio de esa agonía física, una sola verdad brillaba en mi mente con claridad absoluta. Dios me había devuelto. No era un sueño. El infierno había quedado atrás, pero la misión acababa de comenzar. Los paramédicos se movían frenéticamente a mi alrededor. Sentí que me levantaban en una camilla. Escuchaba frases sueltas. «Milagro. Estaba clínicamente muerto. No tiene explicación». Yo quería hablar. Quería decirles, no es un milagro médico. Es una advertencia divina. Pero mi cuerpo estaba demasiado débil. Solo pude dejar escapar una lágrima que rodó por mi mejilla llena de sangre y hollín. Miré hacia el cielo nocturno mientras me subían a la ambulancia. Allí arriba, más allá de las estrellas, estaba él, y allí abajo, debajo del asfalto, estaba el lugar al que casi pertenecí para siempre. Había regresado de la muerte, pero el Carlos que murió en ese accidente se había quedado en el infierno. El hombre que regresaba en esa camilla era alguien completamente diferente, alguien que tenía una historia aterradora que contar y una deuda impagable de gratitud. La recuperación en el hospital fue larga y dolorosa. Pasé semanas en terapia intensiva. Tenía costillas rotas, una pierna fracturada en 3 partes y múltiples contusiones internas. Pero cada vez que sentía dolor, en lugar de quejarme, sonreía. El dolor me recordaba que estaba vivo. El dolor me confirmaba que no estaba en el valle de los hipócritas. Lo primero que pedí cuando me quitaron el tubo de respiración fue un vaso de agua. Cuando la enfermera acercó el vaso a mis labios y sentí el líquido frío bajar por mi garganta, lloré. Lloré como un niño.
Nadie en esa habitación entendía por qué un sorbo de agua me causaba tanta emoción, pero yo recordaba la sed, recordaba la lengua seca de Judas, recordaba el calor que nunca termina. Ese vaso de agua fue el mejor banquete de mi vida. Me recordó que la misericordia de Dios está en las cosas más simples que damos por sentado. Cuando mi esposa entró a la habitación, el momento de la verdad llegó. Ella corrió hacia mí con los ojos hinchados de tanto llorar y me abrazó con cuidado. «Carlos, gracias a Dios. Pensé que te perdía», sollozaba ella sobre mi pecho. En el pasado, el viejo Carlos habría aceptado ese abrazo como un héroe. Habría dicho algo espiritual para calmarla y seguir con la farsa. Pero yo ya no era ese hombre. El fuego del infierno había quemado mi máscara. La miré a los ojos y le tomé la mano. Mi voz era débil pero firme. «Mi amor», le dije, «tengo que decirte algo. No soy el hombre que tú crees que soy. He vivido una mentira». Allí, en esa cama de hospital, con el sonido de los monitores cardíacos de fondo, le confesé todo. Le conté sobre el dinero robado. Le conté sobre el maletín que estaba en el coche. Le conté sobre mis pensamientos sucios y mi orgullo. Ella me escuchaba en silencio, con lágrimas de dolor y sorpresa corriendo por su rostro. Fue duro. Ver cómo se rompía la imagen que ella tenía de mí fue casi tan doloroso como el infierno mismo. Pero era necesario. La verdad duele, pero la mentira mata. Cuando salí del hospital, lo primero que hice no fue ir a casa. Fui a la iglesia. No fui un domingo durante el culto para que me aplaudieran por sobrevivir. Fui un martes a la reunión de oración. Entré con muletas, avanzando despacio por el pasillo central. El pastor me vio y corrió a abrazarme, listo para celebrar el milagro. «Pastor, espere», le dije deteniendo su abrazo. «Antes de que me abrace, necesita saber a quién está abrazando». Pedí la palabra. Me paré frente a los pocos hermanos que estaban allí, los verdaderos intercesores, y abrí mi corazón. No dejé nada oculto. Saqué mi chequera y firmé un cheque por todo el dinero que había robado a lo largo de los años, sumando los intereses y mis ahorros personales. Me quedé casi en cero en mi cuenta bancaria, pero nunca me había sentido tan rico. Yo era un Judas, les dije con la voz temblorosa. Yo comía en la mesa del Señor y le robaba al mismo tiempo. Y Dios, en su misericordia severa, me permitió ver mi futuro para que yo pudiera cambiar mi presente. La iglesia quedó en silencio. No hubo juicios, no hubo piedras, solo hubo un quebrantamiento colectivo. El Espíritu Santo descendió de una manera que nunca habíamos sentido antes. Mi confesión desató una ola de arrepentimiento. Otros hermanos pasaron al frente llorando, confesando pecados ocultos, rencores y frialdad espiritual. Esa noche no hubo sermón, pero hubo avivamiento. Renuncié a mi cargo de tesorero, renuncié a ser líder. Me senté en la última banca. Empecé a servir limpiando los baños de la iglesia y barriendo el estacionamiento. Y les digo la verdad, soy 1000 veces más feliz limpiando inodoros con un corazón limpio que predicando desde la plataforma con un corazón sucio. La verdadera posición en el reino no se mide por la altura de tu silla, sino por la profundidad de tu humildad. A menudo en la noche todavía me despierto sudando. A veces el olor a azufre vuelve a mi memoria olfativa por un segundo, como un recordatorio fantasma. Cierro los ojos y veo el rostro de Judas. Veo su mirada triste y desesperada. Veo las monedas de fuego pegadas a sus manos. Esa imagen es mi guardián. Me recuerda lo fácil que es desviarse. Me recuerda que nadie es inmune. Judas caminó con Jesús. Judas vio milagros. Y aún así se perdió. Si él pudo caer, ¿quién soy yo para confiar en mi propia fuerza? Hermanos, amigos, gente que me escucha a través de esta pantalla, no les cuento esto para entretenerlos. No les cuento esto para ganar vistas o likes. Les cuento esto porque estoy temblando por dentro. Veo a la iglesia moderna y veo el mismo sueño que yo tenía. Veo gente jugando a ser cristiana. Veo gente que ama los beneficios de Dios, pero no el compromiso con Dios. El infierno no es un lugar para gente mala como asesinos y violadores solamente. El infierno está lleno de gente buena que nunca entregó su corazón por completo. Está lleno de gente que pensó que podía engañar a Dios. Quiero hacerte una pregunta directa, mirándote a los ojos espirituales. Si murieras hoy, en este preciso instante, ¿qué encontraría Dios en tu maletín? ¿Qué hay debajo de tu asiento?
¿Hay rencor? ¿Hay pornografía oculta? ¿Hay dinero sucio? ¿Hay mentiras que has sostenido por años? No te confíes de tu título, no te confíes de que eres pastor, líder de alabanza o hijo de cristianos. Dios no tiene nietos. Dios no se impresiona con tu currículum eclesiástico. Él mira la intención del corazón. Yo tuve una segunda oportunidad, pero tú no tienes garantía de que la tendrás. Tu accidente podría ser el final. Tu infarto podría ser el último latido. Y una vez que cruzas esa línea, ya no hay oraciones que valgan. Ya no hay lo siento. La eternidad es fija. Por favor, no cometas mi error. No esperes a ver el fuego para creer en él. No esperes a sentir la ausencia de Dios para valorar su presencia. Arrepiéntete hoy. Arrepiéntete ahora. Allí donde estás, suelta tu pecado. Suelta tus monedas de plata. No valen la pena, nada en este mundo vale tu alma. Jesús es real. Su amor es lo único que puede rescatarte del abismo. Él me sacó a mí, el peor de los hipócritas, para decirte que hay esperanza para ti también. Pero tienes que ser honesto. Tienes que quitarte la máscara. Hoy vivo cada día como si fuera el último. Predico con urgencia. Amo con intensidad. Y cada vez que tengo la tentación de tomar algo que no es mío o de fingir algo que no soy, miro mis manos. No tienen cicatrices físicas, pero mis ojos espirituales recuerdan las quemaduras. Y entonces levanto la vista al cielo y digo, gracias, Señor, gracias por la cruz. Gracias por no dejarme en el lugar que merecía. Esta es mi historia. Es fea, es vergonzosa, pero es la verdad. Y la verdad es lo único que nos hace libres. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a terminar la carrera con fidelidad. No busques ser exitoso, busca ser fiel. Porque al final, cuando estemos frente a ese trono de luz, la única frase que importará no será bien hecho, siervo famoso, sino bien hecho, buen siervo y fiel. Dios los bendiga.